Muy bien. Bueno, hoy tenemos que ver el artículo 6 sobre, estamos viendo los sacramentos, como sabemos, en los sacramentos hay un elemento material, el agua, el pan y el vino, una ceremonia, es decir, una acción que se va realizando, ¿no? El bautismo, lavar la cabeza del niño o del adulto, y unas palabras. En todos los sacramentos hay unas palabras. ¿Por qué? Tiene que haber lo que llamamos la fórmula del sacramento, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una palabra? ¿No? Eso es lo que plantea acá Santo Tomás. En primer lugar, las palabras no son mágicas. Fíjese que en el Islam, eso me comentaba un padre dominico que viajó muchas veces a Jerusalén. Para los musulmanes, si usted dice Alá es el único Dios y no hay otro Dios más que Alá, automáticamente es musulmán. Y eso lo hacían en Jerusalén. Le pasó en unos casos, me contaba, que le hacían un guía turístico musulmán. Entonces veía una mujer bonita, le decía: señora, diga tal palabra, en árabe, ¿no? Allah, Allah, Allah. Y entonces la mujer le decía: ya es musulmana, venga a mi harem. Y la secuestraba. ¿Por qué? La idea es que la palabra tiene un poder mágico. Como si ustedes se inyectan cocaína o toman la cocaína, automáticamente quedan drogados. Pero la palabra no es mágica. La palabra justamente tiene un poder inteligente, por decir así, no automático ni mágico. Lo mismo pasa en el judaísmo. El judaísmo, Antiguo Testamento me refiero, ¿no? Ellos no pronuncian nunca el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, nunca dicen, porque es un nombre sagrado, evidentemente, por respeto. Y por eso entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tienen que nombrarlo a Dios, le ponen otros nombres, en reemplazo de ese nombre que Dios le enseñó a Moisés, para evitar pronunciar un nombre, porque si pronuncian ese nombre, parece que es un pecado, no sé cómo es, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento, explícitamente dice San Pablo, por ejemplo, sobre el nombre de Jesús. Dice: no hay otro nombre bajo el cielo o en la tierra por el cual podamos salvarnos, sino por el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús se arrodilla el cielo y la tierra y los abismos. Nombrarlo a Jesús no es ningún pecado, nombrarlo con reverencia. Nombrarlo para burlarse es un pecado, pero no porque yo diga Jesús ya me voy al cielo. Como dice Cristo, no es el que dice Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino que se porta bien, el que vive cristianamente, etc. No hay una automaticidad de las palabras, ni tampoco, por ejemplo, si yo digo, bueno, Navidad, ¿no es cierto? Bueno, como es Navidad, vieron que en Navidad se comen muchas cosas que son pesadas, ¿no? Y los diabéticos no podemos comer nada de Navidad. Como es Navidad, no te va a hacer mal la torta. El organismo es igual en Navidad que en Año Nuevo. No hay una cosa automática. Hay cosas milagrosas, sí, pero justamente lo milagroso no es automático, sino depende mucho de la voluntad de Dios.
Entonces, ni tampoco se cargan las cosas con energías positivas, porque yo les hable. Como dicen, para que las plantas crezcan mejor hay que hablarles. A la planta no le importa que usted le hable o que la insulte, le importa que le dé agua, que la cuide. Entonces los sacramentos es lo mismo. Decimos, está la materia, el elemento material, y está la palabra, que no es automática, que tiene un significado, es una idea. Entonces, el conocimiento humano, para explicar esto que estamos hablando de los signos sagrados, ¿no? El conocimiento humano es, en primer lugar, sensorial. Por eso usamos el agua, el pan, el vino, o las ceremonias, como hemos dicho tantas veces. Hay un elemento visible o audible, ¿no? El canto, la música, por el cual vamos percibiendo, tomando contacto y conciencia, conocimiento de las cosas de Dios. Pero además de sensorial, también decíamos, hay un conocimiento racional. Decíamos, las vacas no piensan. Las vacas, por ejemplo, salvo el milagro de la mula de San Antonio, las vacas o las mulas ven la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y no adoran, evidentemente, por más que usted le explique y le dé catequesis a las vacas, a la mula. En el caso de San Antonio de Padua, porque un hombre que despreciaba la Eucaristía, diciendo que eso no es el cuerpo de Cristo, sino un pan bendito, entonces le dicen, bueno, en la procesión con la Eucaristía, vas a ver como el burro o la mula se arrodilla. Y se arrodilló la mula cuando pasaba San Antonio con la Eucaristía. Un milagro, pero en general las mulas no perciben lo sagrado de la Eucaristía. El ser humano sí, porque además del conocimiento sensorial está el conocimiento racional. Entonces nosotros que estudiamos catecismo sabemos que la hostia, que es pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y después también conocimiento intuitivo, que justamente estamos entrando más en lo que es el símbolo, porque cuando el sacerdote muestra la hostia, en la misa por ejemplo, dice, bueno, hay una parte de las oraciones, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Muestra y explica. Pero no siempre se explica, porque cuando es la adoración del Santísimo fuera de la misa, se muestra sin explicación o con explicación, ¿no? Pero porque hay un conocimiento intuitivo. Yo veo la hostia y entiendo que es Dios. Y hay un conocimiento que nace del amor a Dios, que es este conocimiento contemplativo por el don de sabiduría. Entonces, yo veo la hostia consagrada, ¿no? Es Dios, porque así me enseñaron en el catecismo. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo, etcétera, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero además, Dios, el Espíritu Santo, me mueve por el don de sabiduría, principalmente, ¿no? Amar y, por decirlo de una manera, a entender mejor, a entender un poco más a Cristo, por el amor. Todos esos niveles de conocimiento se dan en el ser humano. Y por eso entonces es necesario en algún momento estos 4 modos de conocer la palabra, es decir, la explicación. Entonces está el pan,
Y el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. De cómo la palabra termina de fabricar, por decir así, el sacramento. Y efectivamente, esto ya no es pan, es el cuerpo de Cristo, por la palabra. Entonces, dice Santo Tomás, hace una comparación. Así como los cuerpos, las cosas, están constituidas por materia y forma. Por ejemplo, esta sacristía, ¿no?, que es un templo, este edificio está constituido por ladrillos. Y la casa de enfrente, cruzando la avenida, también está constituida con ladrillos. Y el Banco Nación Argentina, está constituido con ladrillos también. De la misma materia, para una iglesia, una casa, un banco, una escuela, la materia es la misma, la forma es distinta. Es decir, el que construyó esto, el arquitecto, sabía que esto iba a ser una iglesia, no un banco. Aunque los bancos son templos, el dinero, son templos modernos, ¿no? Es decir, el arquitecto, el constructor, tiene una idea. Esto va a ser una casa de familia. ¿Cuál es la forma que hay que infundir a los ladrillos? Es decir, de qué manera organizar los ladrillos para que eso sea una iglesia y no un hospital. Son formas muy diversas en estos casos, porque la finalidad es muy diversa. De la iglesia, el templo tiene como finalidad la oración, por ejemplo, ¿no? Claro, en este caso, esta forma que yo estoy explicando es una forma artificial. ¿Por qué? Porque es una construcción. Porque yo podría construir la iglesia con ladrillos sin pegarlos los ladrillos, simplemente puestos. Hay una modalidad, ¿no? De tal manera que cuando quiero saco los ladrillos y armo un hospital. La materia sigue siendo la misma, la finalidad es distinta, la construcción y por tanto la forma artificial es distinta. Entonces con los sacramentos es lo mismo, hay una materia, el agua, hay una finalidad, bautizar, que es distinto de la finalidad de beber o de bañarse, ¿no?, o de cocinar. La materia es la misma. Entonces, ¿cómo hago para esta materia, que puede servir para diversas cosas, determinarla? ¿Se acuerda que vimos la vez pasada? El sacramento o el signo sacramental es determinado, no es cualquier cosa. Está determinado por Cristo, como hemos visto, no por la ocurrencia del sacerdote, ni del obispo, ni del papa. Está determinado. ¿Y cómo está determinado? Por las palabras. Entonces Cristo, por ejemplo, dice, bueno, hay que bautizar. Bautizar significa lavar. Hay que lavar el alma con agua, como se lava, ¿cierto? Pero con estas palabras: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O con otras palabras, pero que signifiquen lo mismo. Porque la fuerza de la palabra no está, como decíamos, no es algo automático, algo mágico. Vieron que en la magia está el famoso abracadabra. Son palabras que si usted no dice exactamente así, no funciona el truco. Bueno, son tonteras, ¿no? Porque en el sacramento no está esa magicidad.
sino que conservando el sentido de las palabras, pueden variar las palabras. Como pone el ejemplo Santo Tomás, en Oriente, el rito del bautismo es con agua, y él pone acá, dice, si me encuentro, no, por ahí está, no. Dice, en Oriente se utiliza otra forma bautismal distinta, pero siempre es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el mandato explícito de Cristo, utilizar el nombre de la Santísima Trinidad. Puede ser en castellano, en latín, en francés, en alemán, en ruso, imagínense en ruso, en griego, qué distinto que suena. No tiene nada que ver cómo suena, no es por la materialidad de la palabra, sino por la espiritualidad, digamos así, por la razonabilidad, ¿no?, de la palabra. Si la fórmula sacramental, ¿no?, tiene que ser fiel a la enseñanza de Cristo, al mandato de Cristo, ¿no? Y Cristo dio un mandato, como veíamos, así más medio general, y después los apóstoles fueron especificando. Entonces, si decimos, bueno, está bien, están estos ladrillos, ¿no?, yo quiero un lugar de oración, por tanto a estos ladrillos hay que distribuirlos y armarlos con la forma de iglesia. Bueno, pero dentro de la forma de iglesia hay mucha variedad de formas en las iglesias. Dice, esta sacristía, este fue un templo, o sea, uno de los primeros templos que hubo acá en este lugar, ¿no?, antes de construir el templo grande. Bueno, son distintas formas, distintas conclusiones, distintas categorías, pero siempre con esta finalidad y por tanto con esta ambientación, digamos así, para lugar de culto a Dios. Entonces en el sacramento, digo, la palabra tiene que significar exactamente lo que Cristo nos mandó, aunque pudiera tener variantes. Y además, hay algo que muchas veces les he dicho. Santa Teresa, ella insiste a las monjas dice, tienen que saber leer y escribir, porque tienen que leer libros buenos, no libros malos, libros santos, para aprender la devoción verdadera y aprender a ser religiosa de verdad, porque ella dice, porque no quiero devociones bobas. Es decir, devociones, como estoy viendo, ¿no?, que se fijan por una palabrita y no por el sentido de las palabras. Entre acá lo mismo, sacramentos bobos, o ceremonias bobas, que si no pronuncia la R bien pronunciada, parece que no sirve la misa. O si el sacerdote se olvida un día de arrodillarse hasta el piso, ¿no?, o porque me duelen las rodillas, no puedo arrodillarme hasta el piso, ya es un escándalo. Son devociones bobas, que mira más o la materialidad de la palabra y no el sentido de las palabras, ¿no? O cualquier palabra, como vimos la vez pasada, cuando el sacerdote, o la comunidad, o el obispo, o el papa, dicen, no, todo es igual, todo vale. Se va entendiendo, ¿no? Vamos a leer el texto, artículo 6. Si se requieren palabras en la significación de los sacramentos. Dice así, objeciones por las que pareciera que no hacen falta palabras. Pareciera. Entonces dice, contra estas objeciones, dice San Pablo, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua y la palabra de vida. Es en la página 6. Sí, el lavado y la palabra. Y San Agustín dice, se une la palabra al elemento y se fabrica o se hace el sacramento. Es como si dijéramos, tengo acá todos los ladrillos y no puedo
dormir o vivir en una pila de ladrillos. Necesito armar una casita. Mientras que es lo mismo. El elemento, el agua, el pan, el vino, el aceite, sin la palabra es amorfo, es un signo amorfo. Quizás ni siquiera sea un signo, no llega a ser signo, por lo tanto es una materia, es decir, tiene su forma material, es agua, es pan, pero todavía no me sirve como sacramento. Por eso lo de San Agustín. La palabra de Cristo, ¿no?, se une al elemento o a la materia, y ahí se produce el sacramento. Y entonces responde, ¿por qué?, explica Santo Tomás. Los sacramentos se emplean para la santificación de los hombres, manteniendo su calidad de signos, como hemos visto en el principio. También acuérdense que hemos visto cómo los signos tienen su ambivalencia. Acá voy a poner el ejemplo. El agua sirve para lavarse, para tomar agua, para refrescarse, para cocinar, para tomar mate. Ahora bien, los signos pueden ser considerados bajo tres aspectos, y en cada uno de ellos puede verse la conveniencia, que es congruo, que corresponde. Tres elementos, dice acá. En primer lugar, considerando en los sacramentos la causa santificante, que es el Verbo encarnado, porque lo que produce la santificación a través del sacramento es Cristo, es Dios hecho hombre. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, o en las ceremonias o en los sacramentos o ritos paganos, toda la religión es dar culto a Dios. Y como, digamos, en toda la variedad básicamente de sacrificios humanos, como hacían los aztecas, los incas, sacrificio de animales, sacrificio de elementos, había mucha variedad. Todavía no estaba especificado qué quería Dios, cómo quiere Dios que se realicen el culto a Él. Hay que rendir culto a Dios. ¿Cómo tiene que ser? En el judaísmo estaban los ritos, la circuncisión, el matrimonio, la Pascua, y otras cosas que había, no me acuerdo. Pero las palabras o las mismas ceremonias tenían su variedad y no había nada especificado todavía. Cuando Dios hizo hombre, es decir, Jesucristo es Dios, y por tanto Él estableció los sacramentos porque es Dios. Y porque es hombre, dice el Verbo encarnado. ¿El Verbo qué quiere decir? En Dios hay una idea muy concreta, muy específica. Y esa idea la explicó con palabras muy específicas. Es decir, Jesucristo dijo bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy concreto. Entonces dice, el sacramento es según Cristo, o mejor dicho, el sacramento tiene que ver con el Verbo encarnado, tiene que ver con Dios, que es espíritu, y con Dios, que también es cuerpo, Jesucristo. Por eso dice, el sacramento se conforma, se asemeja de alguna manera a Cristo, al Verbo encarnado, por el hecho de añadir las palabras a las cosas sensibles, como en la encarnación se añadió a lo humano, al cuerpo y el alma humana, se añadió la palabra divina. Entonces así también en los sacramentos. En la encarnación la palabra de Dios se unió a una carne sensible. Es una analogía. Pero hay otro motivo, dice. En segundo lugar,
hay que santificar al hombre. Fíjense, cuando uno bendice a los animales, o cuando bendice las imágenes, que son sacramentales. Entonces, en el librito de bendiciones, tanto en el rito antiguo como en el rito nuevo, hay muchísimas fórmulas de bendición, muchísimas, ¿no? Para la bendición de los animales, por ejemplo, hay una oración que se hace el día de San Antonio Abad, el 17 de enero, para bendecir los animales. Y hay otras oraciones también que se pueden hacer para bendecir las imágenes. Hay distintos ritos, distintas oraciones, ceremonias, hay una multiplicidad. Pero acá en el sacramento se trata de santificar al hombre, que está compuesto de alma y cuerpo. Al hombre se acomoda el remedio sacramental, ya que por elemento sensible se toca el cuerpo. Con el agua se echa agüita en la cabeza del niño. Y por la palabra penetra a través de la fe en el alma. Por eso entonces, dice San Pablo, la fe, que es un don de Dios, se especifica por el oído. La fe entra por el oído de San Pablo, ¿no? Y la especificación, porque, como hemos visto muchas veces, cuando el niño es bautizado, recibe el don de la fe, pero no sabe de qué se trata todavía. Recibe la fe, la virtud sobrenatural de la fe, ya la tenemos, pero no sabemos en qué hay que creer. Entonces la especificación de la fe es por las palabras. Entonces viene mi mamá que me enseña, viene la catequista que me enseña, viene el sacerdote que me enseña, etcétera, o leemos el Santo Evangelio. Entonces las palabras me van aclarando, especificando en qué cosas en concreto hay que creer. Pero la fe ya existe. Entonces dice, a través de la palabra penetra en el alma a través de la fe. Entonces, en el hombre, decíamos, en el Verbo encarnado hay como un sacramento. Jesucristo, en cuanto a que Dios y hombre, es como un sacramento, es decir, es un signo. Para nosotros no, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero para los judíos que lo vieron, lo veían así físicamente, ¿no es cierto? Un signo visible, una realidad visible, tangible, audible, que significa, así que me remite, me indica una realidad invisible, que es Dios. Entonces, en ese sentido decimos, bueno, Cristo es como un sacramento, porque así son los sacramentos, la parte visible, lo material, y la parte, en este caso, la parte que lo especifica, que son las palabras. En el segundo motivo por lo cual el sacramento tiene que santificar al ser humano. Entonces decíamos, para bendecir un perro, no hace falta que el perro entienda que lo esté bendiciendo. Es más, el perro posiblemente, cuando le eche el agua bendita, se asuste. Piensa que le voy a pegar. Como hay un cuento del padre Castellani, el día de San Antonio se bendicen, antiguamente la costumbre, bendecir los animales en el campo. Y entonces dice, sí, cuando el sacerdote va echando el agua bendita, el perro se asusta. Las gallinas vienen porque piensan que echan maíz. Y dice, y los chanchos no, porque el chancho siempre está con barro, no, ni se da cuenta de lo que es el agua bendita. Y las vacas también salen, no sé, practicando cómo reaccionan los animales ante el sacerdote que bendice. Reaccionan animalescamente. En cambio, el ser humano, ante el sacerdote que lo bendice, reacciona humanamente, agradeciendo la bendición o enojándose. Si no quiere hacer nada con Cristo, o si está endemoniado o algo parecido, hay una reacción humana. Entonces, como el sacramento tiene que santificar al hombre, es necesario santificar al hombre por el signo material
por la palabra, porque decíamos, el conocimiento humano se transmite a través de las palabras. En el caso de la fe, es decir, sobrenatural, a través de la palabra, ¿no? Y por el amor. Por eso decimos, hay una santificación. Fíjense, cuando hablamos varias veces sobre Lutero. Para Lutero no hay santificación. Para Lutero, ¿qué hay? Palabra. Es decir, en el protestantismo, en general, la liturgia, ¿no? La misa, el bautismo, el casamiento, se centraliza principalmente en el sermón del pastor o del cura. La palabra, sí, explicar. ¿Por qué? Porque no hay santificación. Por tanto, para nosotros decimos, no, lo más importante no es la palabra del sacerdote, sino la santificación. Para eso es el sacramento. Entonces yo bautizo al niño y queda santificado, aunque yo no le pueda explicar nada al niño. Claro, en el caso del bautismo sí, la fe sí, pero no en el niño. Lo que pasa es que la palabra acá tiene dos funciones. No se santifican. Bueno, en algunas ramas protestantes puede ser, pero en Lutero no. En Lutero no hay santificación. Entonces, el sacramento, como decimos, el bautismo, que ellos conservan el bautismo, ¿no? Es ocasión, ¿para qué? Para que el pastor les hable, les explique de catequesis, bla. Y entonces, por medio de la palabra, por medio de la explicación, de la predicación, de la catequesis, suscitar en la persona el amor a Dios. Por eso no bautizan a los niños chiquitos, bautizan recién, creo que a los 12 años más o menos, ¿no? Pero a los bebitos no, porque el bebito no, ¿qué le vas a hablar a un niñito, al bebé? No hay santificación. En cambio acá decimos sí, justamente lo propio del sacramento es santificar. A través del signo, ¿por qué? Porque el conocimiento sensorial e intuitivo del ser humano se da cuenta cuando echa el agua y acá está lavando, hay una limpieza. Más la fórmula del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acá está actuando la Santísima Trinidad. Hay ese conocimiento. Se puede agregar el sermón, la explicación, la catequesis, evidentemente, como un complemento, pero no es parte del sacramento la catequesis. Incluso, por ejemplo, en la misa, se puede celebrar la misa sin homilía, porque la misa, como sacramento, es el sacrificio, la renovación del sacrificio de la cruz y la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si el sacerdote no pronuncia un sermón, igual es misa, igual nos santificamos todos, igual, bueno, sí, esa es la disposición que es la disposición que tiene que tener la persona, la fe y la devoción, porque la fe sola, la devoción es esa prontitud en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Pero lo que voy es que la catequesis o la homilía, que es la explicación del sacramento, por ejemplo, no es parte de la esencia del sacramento. Por eso, por ejemplo, ¿no? Para hacer la primera comunión, primero tuvimos 2 años de catecismo. En 2 años hay que aprender muchas cosas, ¿no? Pero el día de la primera comunión, sobre todo cuando hicimos la comunión de niños, y nosotros no pensamos en todo el catecismo que habíamos estudiado, capaz no sabíamos nada, no entendíamos, teníamos fe y devoción.
y recibimos efectivamente el sacramento. Porque decíamos, el hombre, la persona que recibe el sacramento, la recibe para santificarse. Entonces, el sacramento es como un remedio, ¿sí?, sanar el alma del pecado, ya que por el elemento sensible toca el cuerpo y por la palabra que penetra a través de la fe en el alma. Por eso San Agustín, vosotros, dice Cristo, vosotros estáis limpios por la palabra, dice. ¿De dónde le viene el agua del bautismo? Tan gran virtud que tocando el cuerpo limpia el corazón, si no es por la palabra, no la palabra del sermón o la catequesis, sino por la fórmula sacramental. Es decir, el agua, ¿qué dice la fórmula sacramental? Yo te bautizo, ¿sí?, yo te limpio, yo te baño, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No porque se pronuncia la palabra, sino porque se cree, es lo que dice usted de la fe, efectivamente, del niño o del grande, ¿cierto? Por eso digo, como yo decía antes, no hay una automaticidad. Porque si no, por ejemplo, una película o una obra de teatro, en donde se realiza la ceremonia de la misa por un laico, o se realiza la ceremonia del bautismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una película, es una teatralización, entonces no se produce el bautismo. ¿Por qué? Aunque se echa el agua, se pronuncian las palabras sacramentales, ¿no?, pero no está en juego aquí la fe, sino el teatro, aunque no sea una cosa mala, no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a que no se hace por motivo de la fe. Por eso dice, no es por la palabra automáticamente, porque se pronuncie, sino porque se cree en esa palabra, que es la palabra de Cristo. Y en tercer lugar, considerando en los sacramentos la significación sacramental, y San Agustín, que el primado de significación entre los hombres lo tienen las palabras. Porque como hemos visto otras veces, el signo, como estaba viendo en ese librito que me prestó Tomás sobre los símbolos de animales respecto de Cristo, muchos de esos símbolos de animales significan a Cristo o puede significar también al diablo. Son ambivalentes el símbolo por sí mismo. El agua puede ser para lavar o para ahogarlo a uno, matarlo. Puede ser esa ambivalencia, por eso dice, el primado de la significación lo tienen las palabras, no la materia o el signo sensible. ¿Por qué? Como veíamos en los ladrillos. Los ladrillos son ambivalentes o plurivalentes. Con ellos se puede hacer una casa, una iglesia o un hospital. Pero la palabra, es decir, ¿cuál es la idea del arquitecto? Esa palabra que quiere infundir en los ladrillos. Ya que las palabras se pueden combinar de diversas maneras para significar diversos conceptos en la mente. Por lo que las palabras son el mejor medio para expresar con precisión nuestras ideas. Sí, todos los símbolos, hasta que no digo de qué se trata, puede ser ambivalente. Hay, por ejemplo, por eso hay una trampa, ahora con internet es fácil hacer una trampa, ¿no? Las fotos. Entonces hay una de estas sectas anticatólicas, ¿no? No sé cuál era, pone una foto, ¿no? En el Vaticano hay un sillón, no sé cuál, no sé si es verdad tampoco, pero supuestamente, un sillón donde en el lomo del sillón, en el respaldo, está grabado una cruz invertida. Ah, Satanás, el anticristo. Y no, lo que pasa es que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Y entonces el Vaticano, que es la sede de Pedro, se significa esa presencia de Pedro con la cruz cabeza abajo.
Entonces, por eso digo, la foto puede ser tramposa, porque la foto me da el signo material y no me lo explica. Después viene la explicación, verdadero o falso. Por eso, para expresar con precisión nuestras ideas, hacen falta las palabras. Por eso, para perfeccionar el significado del sacramento, era necesario que la significación de las cosas sensibles fuera determinada por las palabras. ¿Qué dice? Ajá. Claro. Bueno. Bueno, lo que pasa es que el sacramento, como estamos viendo, es muy específico, ¿no? Entonces, es verdad, el bautismo nos hace cristianos y los sacramentos solamente son para los cristianos. ¿Bien? Es decir, si la persona no tuvo interés en ser cristiana, se puede rezar por ella, por supuesto que sí, la oración siempre vale, se puede rezar como Cristo en la cruz rezó por sus enemigos, por los que los mataban, etcétera, ¿no? Que eran paganos, judíos, y Judas, sí, fue cristiano, pero el resto no. Entonces, la oración sí es más universal. Aunque se puede hacer oración por los cristianos, oración por los paganos. Pero el sacramento, los sacramentos de Cristo, específicamente son para el que ya es cristiano. Claro, eso sí, una oración sí. Pero lo que puede hacer también sacerdote, si la persona está antes que muera, ¿no? Si está en estado de coma, por ejemplo, está inconsciente, puede bautizar la persona bajo condición. Porque hasta el más malo puede, aunque sea último momento, arrepentirse, ¿no? Claro. Pero si bautizarlo bajo condición, sí. Ahora, si la persona ya grande, no quiere recibir el bautismo, o sea, no, porque es como bautizar un perrito, lo mismo. A la fe de los parientes, ¿no? Pero si la persona está despierta, ya él tiene que aceptar. Si él no lo acepta, no queda más que rezar por la conversión, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pero con esta explicación que estoy dando, ¿no? Si la persona acepta, sí, pero si la persona se niega a ser bautizado, bueno, estando así inconsciente, sí, se puede bautizar bajo condición. Cualquier persona lo puede bautizar. Como le pasó al famoso Sarmiento, ¿se acuerdan? El prócer nuestro. Sarmiento era muy masón, ¿no? Y entonces estaba enfermo él, ya de viejo. Dice, si cuando yo me esté muriendo pido un sacerdote para confesarme, no me hagan caso porque voy a estar loco. Así dijo, ¿no? Tipo malo, ¿no? Y entonces cuando estaba muriendo pidió un sacerdote. Y los amigos masones dijeron, no, está loco. No le llevaron al sacerdote. Según dice el padre Cayetano Bruno, un salesiano, vieron que los salesianos salvan a todo el mundo, ¿no? Un salesiano, y si estaba en una casa enfrente, ¿no? Entonces allá de la otra casa le dio la absolución. No sé qué habrá pasado, eso queda en el misterio de Dios, ¿no?
Ah. Sí, 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 sí. Más en los padrinos que en los padres, sí. En Oriente es más así, como escribe San Dionisio en el librito este, ¿no? Bueno, claro, porque si el hombre va a ser cristiano, tiene que saber de qué se trata, lógicamente. Y por eso el padrino, dice Dionisio, San Dionisio, es el garante. Así como los garantes del orden civil, también este es garante de que este muchacho, esta persona, está preparado, que sabe quién es Cristo, etcétera, lo que hay que saber, y quiere ser santo. Eso que usted dice de la devoción es eso, ¿no? Claro, le hacen rezar el credo, ¿no? Como veíamos que en la misa, en Oriente, ¿no? Los que no están bautizados todavía no pueden participar del credo en la misa, porque es justamente la profesión de fe que todavía no han recibido la virtud teologal de la fe por no tienen el bautismo. El agua, de hecho, puede significar tanto lavar como calmar la sed. Pero cuando se dice yo te bautizo, se da a entender que en el bautismo empleamos agua para significar una purificación o un lavado espiritual. ¿Ven? Entonces la respuesta a la segunda objeción dice así: aunque las palabras y las otras cosas sensibles pertenecen a diversos géneros, cada una es cuestión material, la palabra es una cuestión, un elemento intelectual, o por lo menos inmaterial, porque expresa un pensamiento, aunque la voz que escuchamos es material, el sonido es un movimiento, ¿no? Pero está expresando un concepto o idea o pensamiento que es inmaterial. Sin embargo, en la función de signo, si bien esta función se encuentra de manera más perfecta en las palabras que en las otras cosas, como veíamos, porque especifica, como decíamos, los ladrillos quedan determinados, especificados por el arquitecto, que dice hay que hacer una iglesia. Por eso de las palabras y de las cosas materiales se constituye en cierto modo una sola realidad, es la unificación. Así como de los 7 sacramentos hay una sola realidad, que es Cristo crucificado. De Cristo crucificado y de la pasión nacen los 7 sacramentos. Pero los 7 sacramentos nos llevan hacia Cristo crucificado. Tienen un fin, un origen único, uno, y un fin uno, aunque sean varios. Por eso dice, también de la palabra y de la cosa, o de la parte sensible, se realiza una sola realidad en los sacramentos, como ocurre con la materia y la forma, en cuanto que las palabras perfeccionan el significado de las cosas, como ya hemos visto. Pero bajo el nombre de cosas hay que entender también las acciones sensibles, como veíamos la ceremonia, también es parte del signo sensible. Por eso no solamente el agua, sino echar el agua, es decir, una acción de lavar. Y fíjense en la misa, está el pan, ¿no es cierto?, y la palabra, la fórmula de la consagración, ¿no? Pero, por decir de una manera, ¿no?, si yo consagro el cuerpo y la sangre, no hace falta el resto de la misa. Sin embargo, hay toda una ceremonia larga que envuelve, que rodea, es decir, que va especificando, va determinando, va enseñando de qué se trata. Todo un cúmulo de signos, de movimientos y de palabras para concluir o confluir, ¿no?, en la
transubstanciación. En cuanto a que las palabras perfeccionan el significado de las cosas y también las ceremonias. Por ejemplo, la ablución, la unción, ¿no?, las procesiones, el echar incienso, en fin, y todas las ceremonias, porque en ellas se encuentra la misma función de signo, no solamente en la materia, sino en la ceremonia es un signo. Entonces, como siempre les he dicho, ¿no?, todo el cúmulo de ceremonias lo podemos llamar, es un gran sacramental que se orienta a constituir el sacramento. Entonces, en el bautismo, por ejemplo, en el rito tradicional, está el exorcismo, está la bendición de la sal, la imposición de la sal en el niño, está la ceremonia fuera del templo y el ingreso dentro del templo, ¿no?, está el recitado del Padre Nuestro, está la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos, está una larga ceremonia con muchas palabras, todo un gran sacramental ceremonial orientado a confeccionar el sacramento, es decir, a santificar, haciéndolo nacer a la vida cristiana, alimentándolo, fortaleciéndolo, etcétera, con cada sacramento. Y la respuesta, decía, ¿ya lo hablamos la respuesta? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? No es tan complicado, pero es muy importante para entendiendo esto de los sacramentos, en un sentido analógico, entendemos todo lo de la religión, porque todo, como decimos, ¿no?, todo es un gran sacramental, todo, desde la encarnación, el misterio, la función o la misión de la Santísima Virgen, entender la Sagrada Escritura, la Biblia, y toda la vida religiosa y todo, hasta el arte, la arquitectura, la música, etcétera, todo es así. Hay una parte material y hay una especificación. ¿Por qué? Porque nada en este mundo, en la creación, y en Dios, y mucho menos en la religión, nada es de cualquier manera. No. Como dice en el Génesis, Dios creó las plantas con semillas de cada especie para que esta planta produjera plantas de la misma especie, no de cualquier manera. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.